Estás usando tu computadora portátil tranquilamente. Llevas puesto tu pijama favorito y tienes en la mano una taza de leche con chocolate caliente. Estás viendo una película de terror, relajado y sin preocupaciones. Todo parece normal. Todo está en calma. De repente, salta un monstruo en la pantalla. Te sobresaltas. La mano te tiembla. La taza se inclina. La leche cae directamente sobre el teclado de la computadora. En ese instante, la computadora se apaga. Se produce un cortocircuito, los componentes se dañan y el disco duro deja de funcionar. Intentas encenderla nuevamente, pero no responde, y entonces llega el verdadero terror. No tenías copia de seguridad. Perdiste tus archivos, tus fotos, tus documentos y tus proyectos. Perdiste todo. Para que no tengas que pasar nunca por una situación como esta, o al menos para hacerla mucho más llevadera, hoy te voy a mostrar 5 aplicaciones muy fáciles de usar para hacer copias de seguridad en Linux. No necesitas ser un experto. No necesitas saber comandos complicados. Solo necesitas elegir la herramienta correcta y seguir unos pasos simples. Con estas aplicaciones podrás trabajar tranquilo, dormir tranquilo y tener la seguridad de que tus datos están protegidos. Así que prepárate, porque este video te va a gustar. Pero antes, un breve mensaje de nuestro patrocinador. ¿Quieres apoyar el canal y crear tu propio proyecto en minutos? Hostinge es nuestro aliado oficial. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostingo.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Comenzamos con la más simple y la más común. Una aplicación que ya viene instalada en muchas distribuciones Linux. Se llama DJDub. DJDub sirve para hacer copias de seguridad de tus archivos personales, como documentos, fotos, videos y cualquier carpeta importante que tengas en tu computadora. Usarla es muy sencillo. Solo indicas qué carpetas deseas guardar, cada cuánto tiempo quieres que se haga la copia y dónde quieres almacenarla. Puedes elegir guardarla en un disco externo, en otra computadora de la red o incluso en la nube. Además, es posible proteger los archivos con una contraseña. Esto significa que, aunque alguien tenga acceso a la copia, no podrá abrir los archivos sin la clave. Imagina que pierdes tus archivos por accidente. Solo abres DJDub, escribes tu contraseña y recuperas todo exactamente como estaba. No necesitas conocimientos técnicos avanzados, solo seguir los pasos que la aplicación te indica. Si no tienes un disco extra, puedes usar DJDub para subir tus archivos encriptados a la nube. Después, cuando los necesites, puedes descargarlos y desencriptarlos con la misma herramienta. De esta manera, si algo sale mal, podrás restaurar todo tal como estaba. DJDub es simple, automático y confiable. Ideal para quienes recién comienzan en Linux. La segunda aplicación se llama Pika Backup. Pika Backup es muy similar a DJDub, pero está diseñada para que sea aún más fácil de usar. Su interfaz es clara, limpia y sencilla de entender. Cuando abres Pika Backup, puedes ver de inmediato qué carpetas se van a guardar y hacia dónde se van a copiar. La primera vez que realices una copia, guardará todos los archivos seleccionados. Después, solo guardará los archivos que se hayan modificado o agregado recientemente. Esto hace que las copias sean más rápidas y ocupen menos espacio en tu disco. Ahora vamos con una herramienta un poco más avanzada, pero muy poderosa, FreeFileSync. FreeFileSync sirve para mantener dos carpetas exactamente iguales.
Por ejemplo, una carpeta en tu computadora y otra en un disco externo o en otra computadora. La primera vez que la uses, copiará todos los archivos. Después, solo copiará los archivos que hayan cambiado, se hayan agregado o se hayan eliminado. Esto hace que las copias sean muy rápidas y eficientes, incluso si tienes miles de archivos. Lo mejor es que puedes configurar Free File Sync de varias formas, hacer copias espejo, para que ambas carpetas sean siempre idénticas. Sincronizar archivos en ambos sentidos, para que los cambios de un lado se reflejen en el otro. Excluir archivos o carpetas que no deseas respaldar, para ahorrar espacio. Imagina que trabajas todos los días con fotos, videos o documentos importantes. Con Free File Sync puedes asegurarte de que tu disco externo tenga siempre la versión más reciente de todos tus archivos, sin necesidad de copiar todo nuevamente. Es un poco más avanzada que DJDup o Pika Backup, pero es muy útil cuando deseas tener control total sobre tus copias de seguridad y ahorrar tiempo. Antes de continuar, quiero darte un consejo fundamental para proteger tus archivos. Existe una regla muy conocida llamada 3, 2, 1. Significa que lo ideal es tener al menos 3 copias de tus archivos en 2 dispositivos diferentes y una de esas copias debe estar fuera de tu computadora, por ejemplo en la nube encriptada. Esto ayuda a que no pierdas tus archivos aunque algo falle en tu disco, aunque tu computadora deje de funcionar o aunque se dañe un dispositivo de respaldo. No siempre se puede cumplir al 100%, pero es importante recordarlo para no depender de un solo disco o de un solo respaldo. Incluso si solo tienes un disco extra, es mejor que nada y te permite evitar perder todo por accidente. Ahora vamos con GnomeDesks, una herramienta diferente y muy poderosa. GnomeDesk sirve para hacer una copia completa de un disco entero, no solo de archivos. Esto incluye tu sistema operativo, los programas, las configuraciones y todos tus archivos personales. Es como tomar una fotografía exacta de todo tu disco en un momento determinado. Si el disco se rompe o algo falla en tu sistema, puedes restaurar todo tal como estaba. Normalmente se usa iniciando Linux desde una memoria USB. De esta forma, el disco que deseas respaldar no está en uso y se puede copiar sin problemas. Además, puedes encriptar el disco con GnomeDesks para que nadie pueda abrir la copia sin tu contraseña. Es ideal para hacer un respaldo completo del sistema o para preparar un disco de emergencia. Esta herramienta es muy útil si deseas tener un respaldo completo antes de realizar actualizaciones importantes o cambios en tu computadora. Por último, vamos con TimeShift. TimeShift funciona diferente a las demás aplicaciones. No guarda tus documentos ni fotos. Sirve para proteger el sistema operativo y las configuraciones de Linux. Hace algo que se llama instantáneas. Esto significa que guarda cómo estaba tu sistema en un momento específico. Si después de instalar un programa, hacer una actualización o cambiar configuraciones algo sale mal, puedes volver atrás como si nada hubiera pasado. Es como un botón de deshacer gigante para tu computadora. Esto te permite experimentar y aprender sin miedo a romper el sistema. Es especialmente útil antes de hacer cambios importantes o actualizar Linux, porque siempre puedes regresar a un estado seguro. Este es solo el comienzo. Hay muchas más aplicaciones, trucos y herramientas que pueden hacer tu experiencia en Linux mucho más segura y cómoda. Si este tipo de video te sirve, puedo seguir haciendo más videos como este, mostrando paso a paso otras aplicaciones y herramientas para proteger tus archivos. Si te gustó este video, deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártelo con otras personas que usan Linux. Yo soy Linux para Noobs, y como siempre digo, en Linux, no se trata solo de usar el sistema, sino de mantener tus archivos y tu computadora seguros. Nos vemos en el próximo video.